Hola, soy Marcos Fajardo y esta es una nueva entrevista para cita de libros de El Mostrador. En esta ocasión estamos con el autor Francisco Ortega, quien está presentando por estos días su más reciente obra. Se trata del libro Bahamut, un libro de ciencia ficción situado en el futuro, que aborda una pregunta que nos hacemos muchos, que nos hemos hecho muchas personas, que es si acaso estamos solos en el universo. Muchas gracias, Francisco, por recibirnos. Gracias a ustedes por la invitación y por esta conversación. Sí, aquí tengo Bahamut, que quedó muy bonita la portada, publicado por el sello Minotaurio de Editorial Planeta, que es como el sello clásico de ciencia ficción. Es bien honor salir en Minotauro, porque es la editorial que publica a Tolkien, a Bradbury y qué sé yo, a Philip K. Dick en español, así que Bueno, es como un felicitaciones. gran poder y una gran responsabilidad, como dice el hombre araña. Cuéntanos un poco cuál es el origen de este libro, si nos puedes también contar un poco de la trama para los lectores. Mira, tú acabas de decir que, claro, este libro juega alrededor de la pregunta de si estamos solos en el universo. Este libro parte contestando esa pregunta. Sí, estamos solos. Y en ese sentido quise hacer una epopeya espacial, space opera, construida como si fuera una novela histórica sobre el futuro, sobre los próximos 1500 años de la historia humana, en la cual se logró la certeza de que la humanidad es una anomalía en el cosmos. No hay más especies inteligentes, al menos en el universo conocido. Y esa certeza que se logró después de 1000 años hace que la humanidad del futuro, nuestros descendientes, estén en un periodo de gran angustia. Porque nos vemos a nosotros mismos como una anomalía. Y eso provoca dos instantes políticos en la trama, que son la gran certeza y la gran angustia, que es un gran caos religioso, social, filosófico, político, porque el hecho de tener absoluta seguridad de que somos un incidente extraño en el universo hace tambalear el futuro de la civilización humana. Yo pienso que si la respuesta a la pregunta es sí, hay muchas civilizaciones y nos visitan, es menos angustiante que la respuesta negativa. No, estamos solos. Y además el sí es un tópico que ya había sido tomado muchas veces en la ciencia ficción, entonces yo lo quise tomar aquí. Ahora, sobre tu pregunta de qué se trata. Estamos en el año 3514, el sistema solar ha sido colonizado gracias a que se logró convertir a Júpiter y Saturno en soles artificiales. Se inflamó, se les provocó explosiones termonucleares internas para convertirlas en una especie de soles secundarios. Eso permitió terraformar las lunas de Júpiter y Saturno en pequeños mundos, en el fondo, pequeños satélites, claro, tierras más chiquititas en las cuales estamos desperdigados. Alrededor de Júpiter está el mundo occidental, los mismos nombres de hoy día, Estados Unidos, Gran Bretaña, porque por una serie de giros en la historia circular se vienen repitiendo eso. Y alrededor de Saturno está lo que se llama las lunas democráticas de Saturno, que es como el equivalente al Pacto de Varsovia, porque la Unión Soviética volvió y está en Titán. Hay una guerra fría entre Júpiter y Saturno. ¿Qué pasa con la Tierra? Mientras tanto, la Tierra, durante la Tercera y la Cuarta Guerra Mundial, que fueron como un solo gran proceso largo, el Islam terminó conquistando la Tierra completa. Y de hecho se llama Meca, y expulsaron a todos los infieles. Si tú no te convertías al Islam, tenías que irte. Entonces todo lo que es el mundo occidental, oriental, no vive en la Tierra. La Tierra se perdió hace 500 años. Te contaba que está la certeza de que estamos solos en el universo. Entonces, ¿qué ocurre en el año 3514? Aparece una señal muy rara en los bordes del sistema solar. Una señal que las inteligencias del mundo la llaman el problema Bahamut. Entonces, Natalia, que en rigor no es un nombre, es una sigla, que no la quiero decir porque sabe spoilear, que es una inteligencia artificial del futuro, que es una inteligencia artificial que no tiene soporte físico, está en todas partes, es cuántica. Decide investigar qué hay, qué es el problema Behemoth, y descubre que las primeras señales del sistema del problema Behemoth
se recibieron en la Tierra en el año 2014, que es un hecho real. Que se le llama estrella de Tabi. Ese es el fenómeno estelar con lo que conocemos en nuestro presente. Y se recibieron en el observatorio ALMA y en el observatorio de Kitt Peak en Estados Unidos. Como esta inteligencia artificial es cuántica, puede estar en todas partes del tiempo al mismo tiempo, se traslada al 2014 y toma control de las redes sociales, sobre todo de WhatsApp. El 22 de febrero del 2014 ocurrió un hecho real, que es la gran caída de WhatsApp. Y nadie sabe qué pasó el 22 de febrero hasta el día de hoy, sino que WhatsApp se cayó inexplicablemente por 6 horas y hay un montón de teorías. Es como un gran misterio de la era digital. Y yo agarro ese gran misterio de la era digital y lo explico a través de que lo que hace que es Natalia toma control de las redes sociales. Entonces Natalia comienza a usar las redes sociales para contactar una serie de personajes en el 2014, en el 2038, en el 2500 y en el 3100, que son todos personajes que van contando su historia. Y esta básicamente es una novela que son 4 novelas en una sola novela, en un solo libro. Porque uno va saltando de personaje a personaje. Es una novela río que tiene la estructura de Game of Thrones, de las novelas de Martin, o de 2666 de Bolaño, en el sentido de que tú vas saltando de personaje y de tiempo, construyendo una sola historia con distintos narradores, para tratar de armar básicamente 1500 años de historia futura de la humanidad y resolver qué es el problema Bahamut. Ahora, este no es el primer libro que haces de ciencia ficción. ¿Por qué es un tema que te interese, que te apasione este género? A ver, si bien no es mi primer libro de ciencia ficción, yo había coqueteado con la ciencia ficción en otros libros. Tengo unas novelas gráficas que son derechamente de ciencia ficción, que son 1899, 1959, Próximos Días, que se publicó hace un par de años por Zigzag. Es una distopía apocalíptica en Santiago, pero yo creo que Bahamut es el primer libro que es 100% ciencia ficción. Este es un libro que tiene capítulos de cyberpunk, o sea, ambientados en un futuro cercano, con alta tecnología, que es space opera, tiene batallas espaciales muy científicas. Me asesoré de cómo sería una batalla espacial en real. De hecho, son naves disparándose, pero las balas cinéticas se demoran un día en alcanzar la nave, que no puede evadirlas porque en el espacio tú te mueves en forma recta. Entonces no es como no es como uno ve en las películas que las naves se mueven como aviones. En rigor las naves no se pueden mover por un avión. Si tú le disparas a una nave, el disparo le va a dar. No hay forma de evadirlo. Y claro, esta novela surge yo creo que es una novela que yo siempre quise escribir, desde los 14 años, desde que leí Fundación y Duna, que me hicieron explotar la cabeza. Era como un sueño. Algún día voy a escribir una Fundación y un Dune en ¿cómo se llama? En español, y donde haya personajes chilenos. Y fíjate que yo no lo había dicho, y hubo una crítica que salió hace pocos días, la primera crítica, que fue bastante buena, y el crítico dijo, es como leer Dune y Fundación, pero en español y en Chile. Y fue como, por lo menos para ese crítico entendió esa cosa que quería hacer de chico. ¿Y por qué este género te apasiona tanto? ¿Qué te provoca? A mí lo que me gusta de la ciencia ficción es que uno puede usar la anticipación para hablar del presente, del futuro, del aquí y ahora. Y esta es una novela que, si bien tiene capítulos en el 2038, en el 3500, no, perdón, en el 2570 y en el 3514, es una novela que habla profundamente de nuestro presente, uno de los temas que toma varios temas que a mí me interesan: la búsqueda de Dios a través de la búsqueda a través de esta gran certeza que nos hace acercarnos a volver a creer, la evolución de la inteligencia artificial, que hoy día está muy de moda. Acá está. Yo este libro lo terminé de escribir a principios del año pasado. Se demoró mucho en editarse porque era bien complicado, fue bien complejo, porque además no hay tradición de editor de ciencia ficción. Entonces es un tema que tiene que ser muy
muy jugado. ¿Cómo nos va a afectar? Y acá sí, aquí se habla de cómo nos afectó la revolución de la inteligencia artificial. Los capítulos 2038, por ejemplo, hablan de las grandes cesantías, olas de cesantía por la inteligencia artificial. El personaje que narra el 2038 es una correctora de guiones, que en el fondo lo que hace no escribe guiones, sino que corrige lo que entregan las inteligencias artificiales desarrolladoras de guiones para series y televisión. Y experienciales, que es lo que es el soporte que se usa en esa época. Pero sobre todo es una novela en la que yo trabajo el miedo al choque cultural que puede resultar la caída de Occidente. Porque hoy día estamos viviendo un periodo en que las ideologías están totalmente cruzadas. Te lo pongo en un ejemplo que lo vemos todos los días, y no solo en Chile, en el mundo. Las clases trabajadoras están votando por la derecha, mientras que la izquierda es percibida como un movimiento de ideas de élite. Y es una falsa percepción alimentada por las redes sociales. Porque en el fondo, claro, tú puedes decir las causas identitarias están íntimamente relacionadas con las causas sociales. Lo que pasa es que la percepción que crean las redes sociales es que no, que son causas de élite. Y eso provoca lo que te decía recién, que hoy día las clases populares y la clase trabajadora esté identificándose y votando por la derecha, mientras la izquierda es percibida con la caricatura de Berlín, Nueva York, Boston y Ñuñoa en Chile. ¿Cachai? Entonces, esa completo giro me permite hablar del presente a través del futuro. Por ejemplo, hay un personaje que es el papá del personaje principal del 2038 que recuerda esta época, el 2020, y hay un momento en que dice, porque ocurre algo que no voy a spoilear, que con las izquierdas en el mundo en los próximos 20 años, en la trama de la novela. Él le dice, la izquierda perdió la guerra cuando siguió tomándose las calles, cuando siguió tomándose las plazas y cuando siguió deteniendo el tránsito. Y no entendió lo que sí entendieron las derechas, que las calles del futuro estaban en las redes sociales y en los teléfonos. Y esa pérdida de tiempo le dio una ventaja a las ideas de derecha y de ultraderecha para básicamente barrer con la izquierda. Porque aquí lo que ocurre es que efectivamente, así un spoiler breve, ocurre algo en China en el año 2030 que hace que el Partido Comunista en China se derrumbe y China se asuma como un estado capitalista muy duro. Y la caída del régimen chino comunista en China gatilla que el Partido Comunista y las ideas de izquierda sean prácticamente radicadas en el mundo entre el 2030 y el 2040, 45, que es cuando ocurre algo que las hace volver. Que es una exageración, pero yo me valgo de ese diálogo que te contaba recién para construir esta trama, esta subtrama en la historia, que es una reflexión de lo que yo veo que está ocurriendo hoy día. Ahora, para ir cerrando, leí que este libro demoró varios años de elaboración. ¿Cuáles fueron los principales desafíos? Tú me contabas que te hiciste asesorar por científicos también para hacer esta novela. Sí, no, yo tuve harta asesoría de científicos, de matemáticos, incluso de teóricas de género, porque hay un personaje que es bueno, en el futuro, a través de la manipulación, de la edición genética, cualquiera de nosotros puede elegir su sexo a voluntad. Y si yo quiero 2 horas al día soy mujer, y 3 horas al día soy hombre, y 4 horas soy hermafrodita. Entonces hubo ahí un trabajo bien interesante con una profesora de Berlín, de hecho, que me ayudó y me dijo, lo que tienes que hacer es ver la sexualidad y el género como personalidad, como si fuera parte de la personalidad de las personas. Ya. Eso me demoró mucho, toda la investigación de ese tipo, pero también la escritura, encontrar la estructura para la novela. Porque esta era una novela que yo siempre quise, es como una tetralogía o una trilogía, pero en un solo libro. Y yo no quería que estuviera en orden cronológico, es decir, que tú leyeras primero la historia de Salomón, que ocurre en el 2014, eso termina en la historia de Salomón, comienza con la historia de Miranda, que es el 2038 y así. Sino que encontrar una manera de que todo estuviera mezclado. Porque otra de las ideas centrales del libro es que el tiempo es una esfera con múltiples entradas y salidas. Que estamos dentro de una especie de bola espacio-temporal, en la cual
que sirve para entender que vivimos en 4 dimensiones, solo que la cuarta no la percibimos, nos rodea, el tiempo no existe. Y una de las maneras de trasladar eso a lo escrito fue que la novela tuviera una estructura desordenada, ordenada, donde puedas ir saltando de narrador, leyendo el libro como si fuera una experiencia. Eso me demoró mucho. Tuve la idea de no ocupar ciertas palabras, no ocupar palabras como con adverbios terminados en mente, evitar los verbos, el verbo haber. Eso me hizo corregir y leer y releer el montaje de la novela. Hubo 2 intentos de crear 2 dialectos, uno que hablan los neomapuches del 2038, que es una lengua que hablan las tribus urbanas que mezclan chino, ruso y mapuzungún. Eso también me llevó trabajo. Armar el castellano del futuro, que es un castellano simple, simplificado, sin acentos, sin acento gráfico, donde la C, S y Z es un solo sonido, que es la S, donde no existe la H. Entonces, aprender cómo sería el año en las lunas de Júpiter, tratando de mantener enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero claro, eso implica que algunos meses deberían tener 32 días o 35 días. Entonces, la construcción del universo, que yo la comencé en el 2014, fue muy larga. Eso fue lo más largo que la escritura de la novela. Yo aquí tengo cuadernos y cuadernos de dibujos, de diseño de ambiente, de cómo se mueve, de diseño de las naves, por ejemplo, o de cómo se ven las personas, de las estructuras políticas del mundo. Eso fue lo que más me llevó. ¿Ves? Por eso es una novela tan ambiciosa. No sé si lo logré, pero en mi cabeza sí. Yo sé que es una novela ambiciosa. Si se logró, lo dirán los lectores. Bueno, Francisco, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este libro. Muchas gracias a ti.